This meeting is being recorded. Got it. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Esta pues es la última sesión y nos da mucho gusto que sea con el doctor Adolfo Mijangos, ¿sí, verdad? Ah, no, Mijares, perdón, Adolfo Mijares. Como les dije por el WhatsApp, esta será nuestra última sesión durante el semestre. Y pues nos da mucho gusto, prácticamente todo este semestre nos dedicamos a la teoría de juegos y, pues ha sido realmente muy interesante. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tener al doctor Adolfo Mijares Sosa. Él es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, profesor investigador del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Sonora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, área 1, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor visitante in the University of Texas at Dallas y en el Instituto Nacional de la Recherche Agronomique, bueno, mi francés es terrible, Montpellier, Francia. Ha enfocado su trabajo principalmente al estudio de problemas de estimación, estabilidad y control de sistemas y juegos estocásticos. Bien, pues adelante, muchísimas gracias. Large Population Stochastic Games es el título de la charla. Adelante, Adolfo. Muchas gracias, Felio, y gusto conocerte. Bueno, antes que nada, pues quisiera agradecer la invitación. Pues, como se dieron cuenta, pues tengo bastantes amigos ahí en el Simvestab y hemos tenido una relación no nomás de amistad, sino académica y por muchos años. Y pues es un gusto para mí estar participando en su seminario. Bueno, y antes que nada, igual, pido una disculpa por la presentación, las papeles son en inglés, eh, pero bueno, eh, ahí están las disculpas, ¿no? Bueno, la plática es de un tema que hemos estado trabajando los últimos años y se refiere a juegos estocásticos que involucran grandes poblaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues en particular vamos a clasificar estos juegos de grandes poblaciones en dos principales juegos, ¿no? Uno es suponer que tenemos un juego con poquitos jugadores, por ejemplo, 2 jugadores, pero el objetivo es controlar una población extremadamente grande. Esta población de tamaño n, que vamos a suponer que n es del orden del infinito, está compuesta genéricamente por objetos o ya en particular agentes, datos, partículas, seres vivos, etcétera, ¿no? Esta clase de juegos la propusimos en un trabajo de investigación junto con Carmen, que está presente aquí, en el, bueno, relativamente reciente, en el 2022 fue publicado. Otra clase de juegos que involucran grandes poblaciones es lo contrario, suponer que existen un número muy grande de jugadores, otra vez del orden del infinito, y aquí el objetivo es encontrar un equilibrio de Nash. ¿Okay? Entonces, de hecho, esta clase de juegos es lo que en los últimos años su estudio ha tomado mucho auge, es los llamados famosos Minfield Games, juegos de campo medio. Curiosamente, los juegos de campo medio eh, fueron propuestos en estos trabajos, ¿okay? Desde 2006, pero a tiempo continuo, y recientemente han estado estudiándose a tiempo discreto. Pero aún así, a tiempo discreto la literatura es muy, muy escasa. Curiosamente, ¿no? Uno podría pensar que el tiempo discreto es más fácil de analizar que el tiempo continuo, pero resulta que no siempre. ¿Okay? Bueno, entonces, estas son las clases de juegos que estamos involucrados, ¿no? Que estamos interesados en estudiar. ¿Cuál es la característica entonces? Es que estamos considerando poblaciones muy grandes, ya sea la población a controlar o el número de controladores, que es en este caso jugadores. ¿Okay? Entonces, como se han de imaginar, el hecho de estar considerando poblaciones muy grandes nos lleva a que es casi prohibitivo, casi imposible, aplicar las teorías estándar
de teoría de juegos y en general, ¿sí? Entonces necesitamos proponer modelos que aproximen a esta clase de juegos. Y esos modelos que aproximan se construyen aplicando precisamente la teoría de campo medio. Ese es el objetivo de la plática, presentar estas dos clases de juegos y lo que voy a evitar ser muy técnico, voy a dar los elementos ya más intuitivos, más de tal manera que se quede, que se entienda de forma general, ya si alguien está interesado en particularidades de tecnicismos, pues los podemos platicar con mucho gusto. Igual me pueden interrumpir durante la plática si tienen algún comentario, una pregunta, etcétera, ¿no? Ok, entonces empezamos con la primera clase de juegos, que básicamente consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un sistema, ¿sí? Que está compuesto de n objetos, una cantidad muy grande de objetos, que se pueden clasificar de acuerdo a sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Los podemos, bueno, las clases los podemos clasificar de acuerdo a un conjunto finito de clases. ¿Okay? En un principio, estos objetos se encuentran distribuidos de manera aleatoria, ¿okay? Dentro de las clases. Existen dos jugadores tomando las acciones A y B al cada tiempo T. ¿Okay? Eh, Vamos a suponer que el jugador que toma la acción A es el que quiere maximizar y el que toma la acción B quiere minimizar. ¿Okay? Una vez que toma las acciones, los objetos se mueven de forma aleatoria entre las clases. ¿Okay? Entonces existe una probabilidad de transición entre las clases y además vamos a tener una función de pago que representa la ganancia para el jugador 1 y el costo para el jugador 2. Esta función de pago va a depender de la configuración del sistema, que quiere decir de cómo están distribuidos los objetos entre las clases y, por supuesto, de las acciones que toman los jugadores. Entonces, fíjense, el hecho de tratar con una gran cantidad de objetos, pues es imposible analizar el juego para cada objeto. ¿Sí? Es imposible por la cantidad de objetos. Entonces, aquí es donde utilizamos la teoría de campo medio. ¿Qué quiere decir? En lugar de analizar objeto por objeto, nos vamos a enfocar en la proporción de objetos en cada clase. Ese simple procedimiento nos lleva a definir un modelo del juego que, por supuesto, un modelo de un juego que depende de n, por supuesto, pero donde los estados son las proporciones de objetos en cada clase. Entonces, como estamos suponiendo que n es del orden del infinito, pues sin ningún problema podemos tomar el límite cuando n es infinito para obtener un nuevo juego, que le llamamos el juego en el campo medio, no el juego de campo medio. El juego de campo medio, ahorita más adelante lo vamos a ver, pero es un juego en el campo medio. Quiere decir, el sistema aquí es el que le vamos a llamar, el sistema límite es el que le vamos a llamar campo medio. Entonces aquí definimos un nuevo juego, pero donde los estados van a ser medidas de probabilidad. ¿Cuáles son esas medidas de probabilidad? Pues son precisamente el límite de estas proporciones a esta medida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aplicar una ley de los grandes números apropiada para obtener este nuevo modelo, el juego en el campo medio. ¿Sí? Ese es el punto clave en este tipo de problemas. ¿Okay? El proponer una ley de los grandes números apropiada. Una vez que tenemos el juego en el campo medio, pues lo podemos considerar como un juego que aproxima al juego, como n es muy grande, pues n es del orden del infinito, podemos considerar a este juego que aproxima al juego original. ¿Sí? Y además, fíjense, este juego es más fácil de analizar. ¿Por qué? Porque de entrada es independiente de n y además, fíjense, va a ser determinista. ¿Por qué? Porque los estados van a ser medidas de probabilidad. ¿Okay? Entonces, quiere decir, podemos implementar mecanismos o técnicas para resolver el juego en el campo medio. ¿Qué quiere decir? Podemos encontrar un par de estrategias óptimas. ¿Okay? Y el objetivo entonces es usar este par de estrategias óptimas para controlar el juego original. ¿Sí? Y entonces, al final de cuentas, lo que queremos demostrar es que la desviación de optimalidad que me da el usar este par de estrategias aquí, pues se vaya a hacer. ¿Okay? Ese es el objetivo. Ese es el procedimiento que se sigue
para analizar esta clase de juego. Yéndonos al caso técnico, pues, ¿cómo describimos ese procedimiento? Otra vez, tenemos un sistema con n objetos, n del orden de infinito. Ese es el conjunto de clases, categorías, con los que se puede clasificar a los objetos, y vamos a denotar, como por esta variable aleatoria, ¿sí?, la clase del objeto n al tiempo t. ¿Okay? Quiere decir que esta variable toma valores en el conjunto de clases. Como es usual, A es el espacio de acciones del jugador 1 y B es el espacio de acciones del jugador 2, y la pareja AT-BT es las acciones que toman los jugadores al tiempo t. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿cómo se mueven los objetos? Entonces vamos a suponer que tenemos una probabilidad de transición homogénea, que quiere decir la probabilidad de que un objeto pase de la clase I a la clase J cuando los jugadores eligen las acciones A y B al tiempo t, en cualquier tiempo. Entonces, y vamos a denotar a la matriz de transición por la letra K. ¿Okay? Bueno, siendo ya, yéndonos al procedimiento que había descrito anteriormente, pues vamos a definir la proporción de objetos en cada clase. Por ejemplo, la proporción de objetos en la clase I pues va a estar definida de esta forma. Esto, fíjense, me va a dar el número de objetos en la clase I, entonces los promediamos con él. Y entonces definimos el vector de proporciones, pues cuyas componentes van a ser precisamente las proporciones de objetos en cada clase. Pero aquí hay algo que es importante darnos cuenta. Fíjense, este vector define una medida de probabilidad, pero una medida de probabilidad muy especial. Fíjense, si nosotros multiplicamos por n aquí, pues obtenemos un número entero. Entonces resulta que esta medida de probabilidad, o sea, este vector, ¿sí?, suma 1, pero además cada componente tiene esa propiedad de que si lo multiplico me da un número entero. Entonces a ese conjunto de medidas de probabilidad especiales la voy a denotar como P sub n, y por supuesto es un subconjunto de todas las medidas de probabilidad que pueda definir en el espacio de clases. Pero no más eso, o sea, este proceso, el proceso de vectores de proporción, forma una cadena de Markov, precisamente por la estructura de cómo se mueven los objetos por la probabilidad de transición. Y no nomás eso, sino que forma una cadena de Markov finita, porque resulta que este espacio de medidas es finito, ¿sí?, por el hecho de que nos tiene que dar un entero al momento de multiplicar por n. Entonces, aplicando lo que se conoce de cadena de Markov, al final de cuentas, nosotros podemos encontrar una función, a depender de n, ¿okay?, que me defina la dinámica de este proceso. ¿Qué quiere decir? Una ecuación en diferencias estocástica, ¿okay?, de esta forma, que me va a estar dando la evolución del proceso del vector de proporción. Aquí en este caso, WT es una solución de varios vectores independientes, idénticamente distribuidas en Rn, ¿okay?, con distribución θ. Entonces, al final de cuentas, fíjense, lo que tenemos es que este espacio, ¿qué me representa? Pues es el espacio de configuraciones. O sea, ¿qué quiere decir? Cada vector de este me va a decir cómo están distribuidos los objetos entre las clases. Por lo tanto, pues este es el espacio de configuración. ¿Okay? Y además, pues vamos a tener, como había dicho antes, la función de pago va a depender de la configuración y de las acciones que toman los jugadores. ¿Okay? Bueno, poniendo todos estos elementos juntos, ¿ok?, pues podemos definir un modelo de juego, ¿sí?, donde el espacio de estado sería precisamente el espacio de configuraciones, los espacios de acciones, la dinámica la estaría definida con la función Gn y la distribución θ y la función de pago. O sea, la interpretación, ¿cómo sería? En cualquier tiempo, los jugadores observan cómo están distribuidos los objetos entre las clases. ¿Qué quiere decir? Observan la configuración del sistema y entonces, de manera independiente, eligen sus acciones y entonces suceden dos cosas. Uno, ¿sí?, se genera un costo para el jugador 2 y una ganancia para el jugador 1. ¿Qué quiere decir? El jugador 2 le paga al jugador 1 esta cantidad. Y además, el sistema pasa a una nueva configuración.
con qué probabilidad pasa la nueva configuración? Pues con un kernel estocástico, con una probabilidad de transición definida precisamente por la dinámica y por la distribución de las variables aleatorias. ¿Okay? Una vez que el sistema está en una nueva configuración, pues se vuelve a repetir el proceso. ¿Okay? Y así, etcétera, 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 ¿no? Aquí es muy importante, de hecho no me voy a detener mucho en esto, o sea, las decisiones, las acciones que toman los jugadores, pues se toman de acuerdo a estrategias, y una estrategia es una sucesión de probabilidades, de kernels estocásticos, ¿sí? Que me va a decir con qué probabilidad elijo cada acción en cada etapa. ¿Okay? Vamos a llamarle pi sub n, super n, al conjunto de estrategias para el jugador 1 y gamma n para el otro, ¿no? ¿Okay? Bueno, esto sería muy técnico, ¿no? Pero conjunto de decisiones, de estrategias. Bueno, entonces el índice de funcionamiento que consideramos es el caso descontado. O sea, sumo los, los pagos que se van generando en cada etapa y los descuento en un factor que está entre 0 y 1. ¿Okay? Esto sería el pago total cuando la configuración inicial es M y los jugadores usan estas estrategias. Como es usual, en el caso de suma cero, ¿okay? Pues tenemos que considerar dos funciones que son importantes, el valor inferior y el valor superior del juego. ¿Okay? O sea, es claro que el valor inferior pues, siempre va a ser menor igual que el valor superior, pero en el caso, cuando se dé la igualdad, pues decimos que el juego tiene un valor y a su valor común lo vamos a denotar como B estrella. Entonces, una vez que sabemos o que damos condiciones que el juego tiene un valor, entonces ya podemos definir optimalidad. O sea, vamos a decir que este par es óptimo si se satisfacen estas dos relaciones. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Esta estrategia es óptima para el jugador 1, o sea, el que está maximizando, y esta estrategia es óptima para el jugador 2, el que está minimizando. Y ambas índices tienen que igualar a la función de valor. Entonces, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es encontrando como un punto silla. ¿Okay? En términos de que estamos minimizando el máximo o maximizando el mínimo. ¿Sí? Ok, bueno, hasta aquí, si uno, teóricamente, uno puede dar condiciones para que exista la solución, pero desde el punto de vista práctico, esto es imposible resolverlo precisamente porque todo esto depende de n y n es extremadamente grande. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Sí? Teóricamente este problema está muy bonito y ahí está resuelto, o al menos podemos dar condiciones para que exista. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué hacemos con la n? Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a demostrar, o vamos a ver cuál es el comportamiento del vector de proporciones cuando n tiende a infinito. Entonces, proponemos este tipo de ley de los grandes números. ¿Qué quiere decir? Cuando n tiende a infinito, ¿okay? Esta probabilidad converge a cero. ¿Qué quiere decir? Este proceso converge a un proceso, pero ¿quién es ese proceso? Pues resulta que este proceso va a ser una medida de probabilidad, ¿okay? ¿En dónde? En el espacio de medidas el espacio de todas las medidas de probabilidad. O sea, ya no nomás en P sub n. ¿Okay? Pero no más eso, sino que demostramos que este proceso evoluciona también de acuerdo a una ecuación en diferencias, pero determinística. ¿Qué quiere decir? Podemos encontrar una G, ¿okay? Que me define la dinámica del proceso límite cuando n tiende a infinito. Desde el punto de vista teórico, este problema es importante, pero desde el punto de vista práctico, pues nos llega a resolver el problema, definir un modelo aproximante para el juego original. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos definir, ahora tenemos este proceso, lo podemos tomar como el proceso de estados en el campo medio y definir un nuevo modelo de control, que le llamamos el modelo de juego, perdón, que le llamamos el juego en el campo medio, donde el espacio de estados ahora sería el espacio de todas las medidas, las acciones, conjunto de acciones sería el mismo. Ahora tenemos la dinámica nueva, que es G, y la función de par. ¿Okay? Entonces, como es determinista, pues el índice de funcionamiento, pues ahora sería así de sencillo, ¿verdad? Sin la esperanza. ¿Okay? O sea, tendríamos esta
este índice, que es con el que trabajaríamos en el campo medio. Entonces, bajo condiciones apropiadas en el sentido que nos permitan resolver el juego, podemos resolver el juego y encontrar un par de estrategias óptimas en el campo medio. ¿Qué quiere decir? Un par de estrategias que satisfacen esto. Desde el punto de vista práctico, ahorita voy a poner un ejemplo, desde el punto de vista práctico, este juego es muy simple, es muy fácil de resolver por la característica de que es determinístico, ¿sí? Y que no depende de n, ¿sí? El problema aquí es, una vez que tenemos la solución del juego en el campo medio, ¿qué hacemos con ella? ¿Sí? Pues, como había dicho al principio, pues este par de estrategias son las que tenemos que usar para controlar el juego original, el que depende de n, ¿sí? O sea, en pocas palabras, tenemos lo siguiente. Tenemos el juego original, que depende de n, que evoluciona de acuerdo a una ecuación en diferencias estocásticas, y sabemos, bajo condiciones apropiadas, que existe el valor del juego. ¿Okay? Y tenemos otro juego, el juego en el campo medio, que es determinístico, ¿okay? Que evoluciona de acuerdo a una ecuación en diferencia determinista, el cual podemos resolver. Es más, de hecho, podemos encontrar la función de valor aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué demostramos? Lo que se demuestra es lo siguiente, que este valor del juego, cuando n tiende a infinito, converge al valor del juego de acá. O sea, resolvemos esto. Pero al final de cuentas, fíjense, lo que queremos es estudiar el comportamiento de este par de estrategias acá. Y eso nos da esto. ¿Qué quiere decir? Que para n suficientemente grande, si yo uso las estrategias óptimas aquí en el juego original, o sea, donde depende de n, y lo comparo con el valor del juego original, pues resulta que cuando n tiende a infinito, esta diferencia se va a cero. En pocas palabras, para n suficientemente grande, el orden del infinito, lo que tenemos es esta relación. Entonces, al final de cuentas, fíjense cómo se resuelve, cómo encontramos un modelo aproximante para un juego que es imposible de resolver, pues proponiendo una ley apropiada de los grandes números, ¿okay? Y no nomás eso, el proceso límite me defina también un juego. ¿Okay? Y ese es el punto clave y esa es la manera en que se resuelve ese tipo de juegos, ¿no? Otra vez, aplicando la... Adolfo, oye, ahí en el inciso B, ¿se puede estimar la convergencia, la rapidez Eh, de convergencia? sí, mediante esto, ¿sí? Ah, ok. Pero aquí voy a ser sincero, lo que necesitas son condiciones de Lipschitz para poder separar, para poder sacar esta diferencia, ¿sí? Porque estamos comparando funciones y si damos condiciones de Lipschitz, entonces ya obtenemos esta tasa de convergencia. ¿Ok? Sin Ok, condiciones de Lipschitz solo sabemos que converge a cero. ok, ¿Sí? gracias. Ok, entonces, visto así, el juego, pues, lo que nos dimos cuenta es en las múltiples aplicaciones que tiene esta clase de sistemas. ¿Okay? Pues es claro, pues las aplicaciones están pues, en el análisis de poblaciones grandes en biología, o por ejemplo, en modelos de economía y finanzas. Aquí, por ejemplo, uno puede suponer que los objetos son los pequeños inversionistas, los cuales se clasifican de acuerdo a, a su nivel económico o su nivel de riqueza. O, por ejemplo, en estrategias de marketing, de hecho ahorita lo voy a retomar este ejemplo, que es un ejemplo que ya tenemos resuelto, donde, por ejemplo, en este caso, eh, donde los objetos podrían ser los consumidores, los cuales se pueden clasificar de acuerdo a sus preferencias de cierto producto. ¿Okay? Igual, en modelos de control de reforestación, en particular, aquí voy a hacer un paréntesis, este problema eh, ya ha sido analizado previamente. ¿Sí? Es un modelo muy famoso que es el de Mitra One, el modelo forestal de Mitra One, eh, que lo lo han analizado varias veces, muchas veces. En particular, Leonardo junto con Onésimo lo estudiaron. ¿Okay? Y resulta que nos dimos cuenta que el modelo este original y por mucho tiempo es un modelo determinista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No se toma en cuenta aquí
la probabilidad de que un árbol pueda morir, ¿sí? O sea, el modelo estocástico. Y la razón es muy sencilla, porque hay una regla ahí que se llama la regla de oro, que es un algo de estacionalidad, que es difícil de plantear cuando se tiene una variable aleatoria ahí. ¿Okay? Bueno, entonces resulta que con este tipo de modelos, los modelos de campo medio, pues pudimos proponer un modelo estocástico de Mitra-1, lo cual fue publicado recientemente, y de hecho se puede generalizar aún más este modelo. Por eso son las ventajas. Y otra ventaja de ese tipo de modelos son los modelos CIR, los de susceptible, infectado, recuperado. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, si se acuerdan, los modelos CIR son un sistema de ecuaciones diferenciales Epidemias. que modelan la transición entre las clases, entre los susceptibles, infectados y recuperados. Fíjense que en este caso no necesitamos ecuaciones diferenciales. Nosotros podemos clasificar a la población en una ruedita a los susceptibles, en otra ruedita a los infectados y a otros recuperados. Pero la misma generalidad nos permite considerar otro tipo de clases. Por ejemplo, los que están vacunados, por ejemplo, ahora en la pandemia del COVID, los que están vacunados, los que están, ya ves que los encerraron, los que están encerrados, los que murieron, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque solo necesitamos una probabilidad de transición entre las clases, ¿sí? Entonces, creemos, hasta ahorita creemos, que estos modelos pudieran haber servido para la pandemia. De hecho, hay compañeros que van a usar este modelo, aquí en el Departamento de Matemáticas, van a usar este modelo para ver eh, ya sabiendo qué es lo que sucedió en la pandemia, a ver si hubiera funcionado este modelo para pandemias futuras. De seguro va a haber otra pandemia, pues, ¿no? A ver si sería, bueno. Entonces, esa es la bondad de este tipo de modelos, de usar este tipo de clasificación de objetos entre clases, etcétera, etcétera, porque nos permite, pues, considerar, generalizar varios problemas, ¿no? En el caso particular, fíjense, ahorita nomás voy a platicar porque es un problema que resolvimos, es de estrategias de marketing. Consideramos, imaginen lo siguiente, se tienen dos compañías que venden un producto L, ¿no? Y cada una pues vende su propia marca. Por ejemplo, la cerveza, ¿sí? La Tecate y la Modelo, ¿no? Entonces, de tal manera que, pues obvio, las compañías están interesadas en implementar estrategias de marketing pues, para ganar, para conseguir más clientes. ¿Sí? ¿Y a quién se dirige esa estrategia de marketing? Pues a una población extremadamente grande. Entonces, podemos clasificar a la población, a los consumidores, pues, por ejemplo, a las personas que consumen usualmente la Tecate, o las personas que consumen usualmente la Modelo, o las personas que no toman cerveza. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tendríamos el conjunto de clases, pues serían tres. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las decisiones? Pues uno, patrocinar eventos. Por ejemplo, pues la Modelo patrocina la Liga de Fútbol, y pues, mientras que la Tecate a lo mejor patrocina la Liga de Béisbol, y etcétera. O invertir en publicidad, reducir el precio, cambiar la imagen del producto, etcétera, etcétera. Entonces, cada compañía va a tener sus propias estrategias o las mismas estrategias, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí en este caso, fíjense, tendríamos tres, entonces, dependiendo de la estrategia que usen, ¿okay? Pues los clientes cambian de preferencia, ¿sí? Este problema está en el artículo que les comenté con Carmen, ya analizado numéricamente, y de cierta manera, pues está interesante, ¿no? O sea, en principio, por el nivel de matemáticas y de modelado, y lo otro es por lo fácil de implementar, porque precisamente la solución se da se busca en el caso determinista, ¿sí? Esa es la bondad de este tipo de problemas, ¿no? Y en este caso, es cuando uno quiere controlar entonces una población muy grande. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando suponemos, ¿sí? Que cada puntito, o sea, cada objeto, es un jugador, o sea, que puede tomar una decisión? ¿Sí? Ese es otro problema. ¿Ok?
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos juegos con un número grande de jugadores. O sea, si suponemos que cada punto es un jugador, o sea, que cada objeto puede decidir, pues ya nos cambió completamente la situación. ¿Qué quiere decir? Ya no podemos clasificar los objetos, o sea, tenemos N jugadores, cada punto es un jugador, que cada quien toma sus acciones y cada quien tiene su costo. ¿Sí? Entonces, cada vez que toman acciones, los jugadores se mueven. Obviamente, si nosotros queremos analizar este problema utilizando la teoría estándar, pues es prácticamente imposible porque tendríamos, imagínense, ¿no? Si para 2, 3 jugadores ya es difícil, pues imagínense ahora una cantidad muy grande de jugadores. Fíjense, ¿qué pasa si aplicamos la teoría estándar para resolver este juego? ¿Sí? Si aplicamos la teoría estándar para resolver este juego, ¿qué tendríamos? El modelo clásico de juegos, ¿no? Tendríamos el espacio de estados, cada jugador tuviera un espacio de control, tuviéramos un kernel estocástico o una probabilidad de transición entre los estados que depende de las decisiones de todos los jugadores y una función de costo para cada jugador definida en el producto cartesiano de, de, del estado y de las acciones. ¿Okay? Además, cada jugador tuviera su propio conjunto de estrategias. Considerando el caso descontado, pues el índice de funcionamiento para cada jugador estaría dado de esta forma. ¿Sí? Aquí, fíjense, como es usual, el objetivo, ¿cuál es? Pues encontrar un equilibrio de Nash. O sea, un equilibrio de Nash, o sea, una multiestrategia va a ser un equilibrio de Nash si satisface esta relación. Para cada, o sea, cada jugador, ¿sí? Se tiene esta relación. Aquí, acuérdense, como es usual, esta anotación es que quitamos la componente iésima, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, para el caso de 2 jugadores, o sea, una pareja va a ser un equilibrio de Nash si satisface estas 2 relaciones. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es lo usual? ¿Cuál es la técnica usual para analizar, para estudiar juegos suma no cero, para encontrar equilibrio de Nash? Pues analizar las correspondientes ecuaciones de optimalidad, ecuaciones de este tipo. Pero fíjense, cada jugador tendría una ecuación de optimalidad. Entonces tendríamos, aquí está mal, tendríamos una infinidad de ecuaciones de optimalidad. Pues obviamente, pues es imposible resolver el juego, ¿no? Es en este punto donde pues se tiene que proponer un modelo que aproxima a este juego, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Necesitamos proponer o imponer hipótesis, pero que sean razonables en el contexto de tener una cantidad muy grande de jugadores, ¿sí? A esa hipótesis yo le llamo la hipótesis de campo medio, que al final de cuentas dice lo siguiente: un jugador, un simple jugador, no puede influir en el comportamiento del sistema, pero todos juntos sí. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Como son muy grandes, o sea, piensen en lo siguiente, o sea, imagínense que tienen, imagínense, como el ejemplo que he puesto anteriormente, ¿no? Tienen, imagínense la final de Pumas América, la final del fútbol, ¿no? Pues imagínense, ¿no? Está lleno el estadio, imagínense que cada espectador es un jugador. Entonces es claro que si un jugador le grita al árbitro, el árbitro ni se da cuenta, ¿no? ¿Sí? Pero si todos juntos le gritan, pues claro que hay un impacto fuerte en el árbitro. ¿Sí? Esa hipótesis es la que está detrás para proponer un modelo aproximado. ¿Qué quiere decir? Pocas palabras, pues, ¿no? O sea, vamos a asumir que cada jugador ignora el impacto que tiene sus acciones en el comportamiento de todo el sistema. ¿Okay? Pero fíjese, ya en términos ya específicos, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Prácticamente estamos asumiendo que hay una especie de anonimato en cada jugador, ¿sí? O sea, su comportamiento es anónimo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La hipótesis de campo medio implica un comportamiento anónimo del jugador. Y en matemáticas, una manera de modelar el comportamiento anónimo
es por medio del promedio. Por ejemplo, si yo le digo a un estudiante, tienes un promedio, tu calificación es un promedio de 80 por los 3 parciales, pues no sabemos qué tanto influyó la calificación del parcial 1, el parcial 2, el parcial 3. O sea, quién sabe. Yo nomás veo el resultado final. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si tiene un promedio de 50, pues sí, pudo haber sido 0 y 100 en 2 parciales o 50 y 50. O sea, no sé, pero su promedio es el mismo. ¿Qué quiere decir? Los jugadores están ocultos en el anonimato. Entonces, utilizamos para modelar ese anonimato, utilizamos el promedio. ¿Qué quiere decir? Consideramos la medida de Dirac de cada jugador, el estado de cada uno de los jugadores, y lo promediamos. O sea, al final de cuentas, fíjense, lo que estamos definiendo es una medida empírica en el espacio de probabilidades, el conjunto de medidas de probabilidad del espacio de estados. ¿Sí? ¿Qué me va a dar esa medida? Pues un estado de la población, ¿sí? El estado completo de la población, pero sin tomar en cuenta qué tanto influyó cada jugador. ¿Sí? Obviamente, esta hipótesis, claro que tiene influencia, que tiene repercusión en el juego original. Por ejemplo, en el juego, como habíamos dicho, en el caso estándar, pues la ley de transición estaba dada de esta forma. Consideraba el comportamiento de todos los jugadores. Aquí no se puede, porque no puedo determinar el comportamiento de cada jugador. En cambio, ¿cómo vamos a definir aquí la ley de transición? Pues va a ser, la ley de transición de un jugador va a ser lo que hizo anteriormente, su acción y el comportamiento promedio de todos los jugadores. ¿Sí? Igual en el costo. Aquí vamos a suponer, cada quien es responsable de sí mismo, vamos a suponer que cada uno, que todos los costos son iguales y que todas las acciones, el espacio de acciones es igual, ¿no? Es una hipótesis. Bajo estas condiciones, fíjense, ¿qué otra consecuencia tenemos? Pues que la estrategia de cada jugador va a depender de lo que haga él nomás, ¿verdad? Pues en ese sentido, entonces yo puedo simplemente, por esas condiciones, pues basta analizar un solo jugador, ¿sí? Y si estoy analizando, quiere decir, puedo borrar el índice I que me indica el jugador genérico, ¿okay? ¿Sí? Entonces, solo analizo un solo jugador. ¿Quién va a ser ese jugador? Pues simplemente lo elegimos al azar, lo muestreamos de todos los jugadores y ese es el que vamos a analizar. Y si vamos a analizar un solo jugador, pues ahora ya no son necesarias las estrategias aleatorizadas. Ahora las decisiones las vamos a tomar de forma determinista, ¿sí? Mediante funciones, ¿sí? De manera, dependiendo de toda la historia, en el sentido marcoviano y en el sentido estacional. Entonces vamos a tener un solo conjunto de estrategias. Entonces, al final de cuentas, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tenemos? Que es suficiente analizar el comportamiento del jugador que se muestrea, pero sujeto al comportamiento de la población. ¿Okay? Entonces, ¿cómo llegamos entonces al juego aproximante? Pues como estamos suponiendo que el número de jugadores es del orden del infinito, pues otra vez aplicamos la teoría de campo medio. ¿Qué quiere decir? Tomamos el límite cuando es infinito y obtenemos lo que se le conoce como el juego de campo medio. ¿Qué repercusión tiene eso en la distribución empírica, en los estados? Pues que esta distribución empírica va a converger a una medida de probabilidad, que en general pues va a depender de t. Para fines de la exposición mía, en este caso, voy a suponer que esta medida es constante en el tiempo. En términos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les puse, del estadio, del partido América Pumas, básicamente lo que estamos suponiendo al decir que esto es constante es que el ambiente del juego, desde que inicia hasta el final del partido, desde que inicia hasta el final, permanece igual, ¿sí? Ya sea muy álgido o muy enfadoso el juego, ¿no? Pero durante todo el partido. ¿Sí? Eso es lo que estamos suponiendo, ¿no? Es lo que está detrás de esta hipótesis. ¿Okay? Bueno, entonces, otra vez, poniendo todos los elementos juntos, pues llegamos a un modelo que lo podemos resumir de esta manera. El espacio de estados, el conjunto de medidas de probabilidad que me da el estado de la población, el conjunto de acciones, el kernel de transición, ¿okay? El costo y el conjunto de estrategias. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto se parece ya a un modelo de control, porque hay un solo jugador, pero no es cierto. No es un modelo de control, ¿por qué? Porque está involucrado este espacio. ¿Sí?
Si nosotros lo quitamos, pues sí, ya tenemos un modelo de control estándar. ¿Okay? Pero entonces es importante entonces que ese modelo ni es un modelo de control, pero tampoco es un modelo de juego, porque no están involucrados dos jugadores. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí entonces que andamos persiguiendo? Pues el objetivo del controlador es minimizar un funcional de costo. Es quiere decir resolver un problema de control óptimo. Pero lo que está haciendo siempre tiene que estar sujeto al comportamiento promedio de la población. ¿Okay? Bueno, entonces, dicho esto, ¿cómo se define optimalidad en juegos de campo medio? ¿Sí? Pues, ¿cómo la vamos a definir? Primero, la optimalidad normal. ¿Qué quiere decir? Definimos el índice de funcionamiento del caso descontado de forma como es usual, pero siempre fijando el comportamiento de la población. ¿Qué quiere decir? Fijamos una medida y definimos el índice. Entonces, ahora tenemos que anexar la frase siguiente, es decir, una política es óptima para este comportamiento de la población. ¿Okay? Dicho esto, entonces vamos a definir dos multifunciones. Una es cada vez que fije una medida, voy a definir el conjunto de todas las políticas que son óptimas para esa medida. ¿Okay? Y voy a definir ahora otra multifunción, que cada vez que fije una política, voy a considerar el conjunto de todas las medidas que satisfagan esta relación. Pero fíjense qué es esta relación. Básicamente, lo que estamos diciendo es el conjunto de medidas que son invariantes bajo la ley de transición Q, ¿sí? Cuando se aplica la política P. ¿Okay? Entonces, la pregunta importante aquí, ¿y eso qué tiene que ver con lo que queremos resolver? Pues resulta que un equilibrio de campo medio es precisamente una pareja que satisface lo siguiente, ¿sí? Que pie estrella, una política, pie estrella va a ser óptima respecto a muestrella y muestrella va a ser una medida invariante respecto a la ley de transición que genera pie estrella. Entonces, al final de cuentas, fíjense, ¿qué hace un equilibrio de campo medio? Me da optimalidad y me da consistencia conforme avanza el juego, o sea, conforme vaya avanzando el juego de acuerdo a esta medida, que es la que me va a dar esta medida relacionada con el kernel estocástico. ¿Sí? Y entonces aquí es donde está el detalle. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el problema original no es este, el problema original es encontrar un equilibrio de Nash en un juego que tiene una cantidad muy grande de jugadores. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Okay? Pues resulta, pues sirve para mucho. O sea, hay un resultado, de hecho reciente, bueno, relativamente reciente, que dice lo siguiente. Si tenemos un equilibrio de campo medio, ¿qué quiere decir? Si tenemos una política y una medida, ¿okay? Entonces, si ustedes forman la multiestrategia con esta política, resulta que para cada épsilon, esta política, esta multiestrategia va a ser un épsilon equilibrio de Nash para el juego original. ¿Qué quiere decir? Satisface esto. En pocas palabras, una vez que tengamos un equilibrio de campo medio, ¿sí? Entonces, ¿la receta cuál es? Pues que cada jugador use esa estrategia para obtener un equilibrio de Nash en el juego original, pero siempre para n suficientemente grande. ¿Okay? Ese es el objetivo de los juegos de campo medio, entonces, encontrar equilibrios de Nash. ¿Okay? Equilibrio de Nash y encontrar, pero equilibrio de campo medio. ¿Sí? O sea, es claro que la hipótesis de campo medio, la que puse ahorita, que cada jugador no influye en el comportamiento del sistema, pues es fuerte cuando tenemos pocos jugadores, ¿no? Pero en este caso puede ser razonable y eso es donde entra el equilibrio de Nash. Ahora, ¿cómo se calcula un equilibrio de Nash? Hay varias maneras, ¿sí? Una que es, de hecho, más cercana a lo que hacemos nosotros, es pues aplicando programación dinámica. ¿Sí? Entonces, de entrada, acuérdense que tenemos que resolver un problema de optimización, pues aplicamos programación dinámica. ¿Qué quiere decir? Fijamos una medida, un comportamiento de los jugadores,
y definimos el operador de programación dinámica, demostramos que es de contracción, ¿okay? Existe un punto fijo y resulta que ese punto fijo es el costo óptimo. ¿Okay? Esto es lo estándar que se sigue en el caso de control. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Al final de cuentas tenemos esto. Que la función de valor óptimo satisface la ecuación de optimalidad, minimizamos y encontramos una política óptima para la medida que fijamos. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema es con la consistencia, ¿sí? Para encontrar la medida invariante. Entonces, aquí, si queremos seguir el mismo proceso de propiedades de contracción, pues otra vez, en lugar de definir el operador de programación dinámica, definimos el operador invariante. ¿Okay? La pregunta aquí es si este operador es de contracción. ¿Okay? Es un operador definido en el espacio de medidas. Entonces, la respuesta es que sí, si es operador de contracción, bajo la métrica de Wasserstein, que es definida de esta forma. La distancia entre dos medidas, U y nu, definida así. En pocas palabras, lo que tenemos es que el operador invariante va a ser de contracción, ¿qué quiere decir? Satisface esto. Por lo tanto, existe el punto fijo. ¿Sí? Entonces ya tenemos, de manera separada, tenemos resuelto el problema. Acuérdense que tienen que estar acoplados. ¿Cómo los acoplamos? Pues definimos el operador acoplado, ¿sí? Cuyas entradas serían estas. Como cada uno eso es de contracción, pues tengo que ese es de contracción, por lo tanto existe el punto fijo, que es una función, la función de valor óptimo y la medida invariante. Y ahí minimizo. ¿Sí? Encuentro esta F mu estrella y resulta entonces que esta política y estrella junto con la medida mu estrella, pues es un equilibrio de campo medio. Entonces fíjense que no nomás hemos mostrado la existencia, sino que por el teorema de Banach, pues inclusive hemos mostrado una manera de aproximar el equilibrio, ¿sí? Iniciamos con un punto arbitrario, 0, por ejemplo, y una medida arbitraria, y lo iteramos, ¿sí? Y si iteramos, entonces tenemos esta convergencia, pero fíjense, este no es el equilibrio, el equilibrio de campo medio. ¿Cómo encontramos el equilibrio de campo medio? Pues en cada etapa vamos minimizando, y encuentro una sucesión de selectores que esas son las que van a converger al equilibrio de Nash, el equilibrio de campo medio. Entonces, fíjense, el hecho de utilizar propiedades de contracción también nos permite obtener un mecanismo de aproximación de equilibrio. ¿Sí? Bueno, y ese es en general los juegos, ¿no? Pero hay una clase particular de juegos, de campo medio, que de hecho es, según yo, es la motivación donde surgió estos juegos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, fíjense, un juego de campo, el modelo de campo medio, de juego de campo medio es así. El espacio de estados, el espacio de medidas, el de acciones, el kernel y C. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ese modelo, si nosotros tenemos, acuérdense que la Q es la ley de transición entre los estados, pero ¿qué pasa si esa ley de transición la puedo modelar mediante una ecuación en diferencias? ¿Sí? Aquí en este caso, estas serían variables aleatorias con esta distribución. ¿Okay? En este caso particular, tendríamos el kernel estocástico toma esta forma, que es lo que habíamos visto antes, y los operadores, pues tendrían esta forma. ¿Okay? Entonces, es fácil dar condiciones sobre la F, sobre la dinámica, para obtener las mismas propiedades que teníamos anteriormente. ¿Sí? ¿Okay? Pero ¿cuál es la motivación de eso? ¿De dónde viene? Es lo importante aquí. Pues fíjense, resulta de que originalmente tenemos juegos de este tipo. La dinámica del jugador genérico evoluciona de acuerdo a una ecuación de esta forma. Es una función f tilde, ¿sí? Que depende del estado anterior, la acción que se tomó, ese estado y la variable. Pero resulta que ese estado, yo los promedio. Es el estado de todos los jugadores, ¿sí? Es ahí donde entra lo que habíamos dicho, que
la decisión o el comportamiento o la actitud que va a tomar el jugador genérico va a depender de lo que él haga y el estado de los otros jugadores. Pero fíjense, esta relación yo la puedo poner de esta forma integral, integrando respecto a la medida empírica. ¿Y qué es esta medida empírica? Pues la medida que habíamos dicho que nos daba el comportamiento colectivo de los jugadores. ¿Okay? Entonces, al final de cuentas, fíjense, ¿cuál es la motivación para estudiar estos juegos de campo medio? Pues precisamente esta. ¿Por qué? Porque nos lleva a definir este sistema donde F es precisamente la integral, aquí faltó tilde, respecto a la medida. Y esa es la razón por la que estudio los juegos. Ahora, esto nos da Adolfo, pie, sí, la medida mu ahí es fija. la medida mu es, no, pues cada vez que pongas una medida, te va a dar, tú defines la integral. O sea, tú dices, este es el comportamiento colectivo y defino la medida. En el caso, por ejemplo, en el caso de nosotros, habíamos dicho que era constante en el tiempo, ¿verdad? Sí, sería así. Cuando tú pones xt, aquí tendríamos que poner ut, pues. Ok, En el caso sí, ya. general, entonces Okay. aquí tendría que poner ut. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, para concluir, voy a platicar dos problemas que en sí no sé si decirles que están abiertos y tampoco no sé si decirles si son problemas interesantes y ahorita se van a dar cuenta por qué. Resulta de que precisamente al estar estudiando este tipo de sistema surge lo siguiente. ¿Okay? A ver, primero voy a platicar el problema fuera del campo medio. O sea, cuando uno analiza sistemas, cuando el factor de descuento es aleatorio. ¿Qué quiere decir? Un sistema que evoluciona de acuerdo a una ecuación de diferencia, pero que depende de un factor, que es el factor de descuento, que a su vez evoluciona de acuerdo a otra ecuación de diferencia. Estas son variables aleatorias. ¿Okay? Entonces, estamos considerando factores de descuento aleatorios. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos lo siguiente, definimos la variable YT o la pareja compuesta por el proceso de estados y el proceso de factores de descuento, y definimos la variable aleatoria como la pareja de las correspondientes variables aleatorias, pues llegamos a un sistema de este tipo, donde esta H está definida así. ¿Okay? Entonces tengo un problema de control con los que habíamos analizado. ¿Cuál es el índice de funcionamiento en este caso? Pues para cada par inicial, o sea, cada estado inicial y factor de descuento inicial, pues tengo esto, aquí los factores de descuento se acumulan de forma exponencial, o sea, esta ST es la suma de los factores de descuento. Y ahí sería, ¿no? Esta sería la manera de analizar sistemas de control estocástico con factor de descuento aleatorio. Ahora, ¿cómo los llevamos al campo medio? Pues simplemente, ¿qué vamos a tener? La distribución empírica, ¿ahora qué sería? Una distribución, ¿sí? ¿Definida dónde? En el espacio de medida de probabilidad del producto cartesiano, del espacio de estados y el espacio de factores de descuento. ¿Sí? Y la dinámica, pues sería así ahora, con esta medida aquí. Y los operadores, pues serían de esa forma. Ahora, ¿qué tipo de problemas puede modelar esto? Y ahí espero que alguien tenga ideas mejores que yo. O sea, imagínense ustedes que se tiene un inversionista, ¿ok? De los inversionistas buenos, de los ricos ricos, o sea, que tiene la capacidad de invertir, de hacer pequeñas inversiones en muchas partes del mundo, pues muchas, ¿sí? Donde existan factores de tasas de interés o factores de descuento, distintos factores de descuento, ¿sí? Una manera de modelar eso es considerar que cada inversión es un jugador, ¿okay? Entonces, entonces tendríamos un sistema, ¿sí? Con múltiples factores de descuento, o sea, muchos jugadores con múltiples factores de descuento. Entonces, de alguna manera, fíjense lo que estamos, ¿cuál es la interpretación de esto? Pues me va a dar el comportamiento promedio
del proceso de factor de descuento junto con el estado de la inversión. ¿Sí? Bueno, ese es un problema que se nos ocurrió recientemente, pero que no lo hemos podido aterrizar precisamente por la interpretación. ¿Sí? Y creo yo que puede ser interesante desde el punto de vista de las finanzas, ¿no? Ok, otro problema también que surge de aquí es el siguiente. Fíjense, si ustedes se acuerdan, una de las hipótesis es que un jugador prácticamente no puede influir en el comportamiento de otro jugador, o sea, actúa de manera prácticamente independiente. Pero fíjense que esa hipótesis, por ejemplo, el caso del partido Pumas América, puede ser extremadamente fuerte, porque si uno está grite, 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 ¿ok? Pues influye en su compañero, pues lo contagia, ¿no? La euforia, etcétera, ¿no? Realmente, en ciertas situaciones puede ser muy fuerte. Pero ¿qué pasa, fíjense, si hacemos lo siguiente? Si decimos, hacemos esto. Quiere decir, todos los jugadores que están aquí se pueden comunicar. Todos los que están aquí se pueden comunicar, etcétera, ¿no? Sí, que decir, clasificamos a los jugadores. Los de la porra que vienen de Iztapalapa, los de la porra que vienen del Simpestab, los de la porra que vienen de CU, etcétera, ¿no? Entre ellos se comunican. Inclusive los podemos considerar como un jugador, ¿sí? Juntos, que deciden juntos. ¿Okay? Pero aún más, podemos considerar que si uno se enfada de la porra de aquí, pueda cambiarse. ¿Okay? Pueda cambiarse de grupo. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿a qué le suena esto? Pues prácticamente sería una combinación de los juegos de campo medio con los juegos que planteé originalmente, ¿no? Donde los objetos, ¿sí? Se pueden clasificar de acuerdo a ciertas propiedades, ¿sí? Entonces tendríamos un esquema como el que planteé originalmente, que se puedan comunicar, etcétera, que se clasifiquen, pero cada uno puede tomar decisiones. Entonces, aquí el problema, fíjense, cómo, si se acuerdan, el espacio de estados en los juegos originales eran medidas, eran las proporciones de objetos en cada clase. Ese era el espacio de estados. Entonces, ¿cómo consideraríamos entonces el comportamiento colectivo de los jugadores aquí? Pues sería una medida de probabilidad en el espacio de medidas, o sea, una medida en el espacio de medidas. Y ahí es donde estamos atorados para darle una interpretación, pues, ¿no? O sea, es decir, teóricamente existe el espacio de medidas, el de Borel, etcétera, etcétera. Teóricamente existe. Pero desde el punto de vista práctico, ese es lo que los tiene atorados, ¿no? O sea, pero creo que esa es una manera de generalizar. Este problema no ha sido abordado, ¿verdad? No conozco, ¿no? Que haya sido abordado donde se puedan comunicar, ¿no? Y creo que resolvería algunas cosas, ¿no? Algunos problemas y generalizaría otros, ¿sí? Bueno, entonces, pues eso es la plática, solo unas referencias. Este es el artículo donde vienen los juegos, puse juegos de dos jugadores, cuyo objetivo es controlar una población muy grande. Recientemente hemos estado trabajando en juegos de campo medio ya más específico, por ejemplo, este artículo se encuentra sometido y este está por someter. Este es aproximación de equilibrios de Nash utilizando estimación estadística. Este artículo es muy bueno. Es donde viene el teorema que dice que si tienes un equilibrio de campo medio, entonces eso te lleva a un equilibrio epsilon, equilibrio de Nash. El caso discreto. Este es el caso discreto que casi no ha sido estudiado. Y este artículo también no es muy bueno, pero porque tiene condiciones extremadamente fuertes, da un algoritmo de iteración de valores para aproximar equilibrios de campo medio. Y este es el mejor, es muy bueno, es sobre la teoría, es estimación en juegos suma cero, que son la base para ciertos problemas que hemos resuelto de juegos, pero este es el mejor libro, ¿verdad, David? Bueno, Excelente. eso es todo. Si tiene algún comentario, preguntas, sugerencias.
Sí, muchísimas gracias, Adolfo. Pues, por favor, adelante con sus preguntas. No, yo no tengo preguntas, nada más quiero felicitar a Adolfo porque estuvo muy clara la exposición. Muchas gracias, Onésimo. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Hola, Felio. Soy Francisco. Sí, adelante, adelante, por favor. Oye, Adolfo, la verdad que está padrísimo. Este, yo tengo un hijo que trabaja en Wall Street en cosas estas de finanzas. Y ahorita que estabas describiendo el juego de muchos jugadores y muchos objetos y todo, en realidad me parecería que la forma en que trabaja él y todos los inversionistas que están en el mismo campo, ellos creo que están metidos en el precio de las monedas. Principalmente él trabaja en América Latina, con las monedas de América Latina, el peso mexicano, el colombiano, y y en realidad cuando veo cómo trabaja es como un juego, y un juego de no tantos jugadores, porque sí, digo, no es de dos jugadores, es de muchos jugadores, con N objetos, y el nivel de incertidumbre y de todo esto que haces tú con el manejo probabilístico y estadístico, como que me sonó que es un escenario padre para probar tus algoritmos. Y esto que nos estuviste mostrando. Todavía me cuesta trabajo la parte de cómo se podría interpretar, que creo que a ustedes también les cuesta trabajo la interpretación de lo que significa. Pero la verdad, me gustó muchísimo la plática, felicidades, y sí, estimula la imaginación, ¿eh? O sea, en procesos así como que no son muy predecibles, el trabajar con el promedio y eso que pudiera marcar alguna tendencia en las tomas de decisiones, pues yo creo que este tipo de análisis debería ser muy útil para los que están metidos en el área de las finanzas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pues yo sí todavía creo que tengo que digerir muchas de las cosas, pero sí me dejó muy, o sea, como muy entusiasmado de que problemas complicadísimos como este de las inversiones en un mercado de valores, realmente herramientas como estas pudieran servirle a los jugadores que están ahí metidos para poder en el juego ir ganando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, Sí, muchas gracias. Sí, es precisamente eh, por la formación de uno, sí es complicado a veces dar interpretaciones y todo, ¿no? Pues, ¿no? Es por eso que siempre, creo yo que siempre ha sido importante el tener relación, convivir con gente, por ejemplo, en finanzas, ¿no? O sea, que ellos tienen otra manera de ver las cosas desde un punto de vista práctico, que uno se encierra en las matemáticas y se encierra, ¿no? O sea, no, bueno, pues sí, si me autoriza, yo le paso a mi hijo las referencias. sí, sí, claro, sí, sí, Él, sí, él, adelante, adelante, él de adelante. origen es economista y estudió en el ITAM. Entonces la parte de econometría y el manejo de matemáticas creo que lo tienen, creo que es la base de su formación. Entonces espero que le entienda a este planteamiento, porque la verdad, digo yo que nada más escucho lo que él hace y lo que dice. A mí me pareció que este enfoque le puede ser muy, muy útil a la hora de que toman decisiones de cuándo le entran a una parte del mercado y cuándo se salen. Sí, sí, adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Adolfo. Sí, gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti, Francisco. Y recuerda que estas sesiones conservamos las grabaciones, así que pues, yo mismo me encargaré de transmitírtela.
Perfecto. para que la Yo pueda ver tú. se la comparto a mi hijo Sí, para que la vea. Y sí, muy yo bien. le pido que nos dé retroalimentación para ver cómo lo ve, si lo puede usar, si lo puede aplicar. Y yo creo que eso a Adolfo le puede ser útil si lo usan, eh, un poco los resultados que vayan obteniendo, sería una buena retroalimentación para la investigación de Adolfo. Bueno, sí, muy bien, gracias, gracias Francisco. No sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, a mí me llamó también mucho la atención esta aplicación en finanzas y, y bueno, lo que yo entendí es entonces que este inversionista va a hacer una gran cantidad de inversiones por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pues realmente sí se necesitaría un capital extremadamente grande para poder hacer este tipo de inversiones. Ahora, lo que me llama la atención es la interpretación de ¿cómo le llamas? El descuento del pago. Ah, En este caso, ¿a qué se referiría? ¿Sería, digamos, las comisiones que uno paga en el mercado o a qué a qué se referiría o propiamente sea, en el contexto de este ejemplo? te lo pone muy simple, muy sencillo. O sea, y ahorita voy a lo formal. Imagínate que tú tienes 100 pesos ahorita. Con 100 pesos puedes comprarte una torta, un refresco y una torta y un refresco. Pero a la vuelta de un tiempo, con los mismos 100 pesos, pues solo te va a alcanzar para la torta. ¿Sí? Claro, claro. Entonces quiere decir que a lo largo del tiempo el dinero va perdiendo su valor y este factor, esto es un número entre 0 y 1, representa eso. ¿Sí? Entonces, en las aplicaciones, regularmente este factor es 1 entre 1 más la tasa de interés. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, aquí ya está involucrada la tasa de interés, ya la cuestión económica, pues, ¿no? Este factor de descuento se utiliza más cuando en lugar de minimizar, o sea, tienes costos, tienes ganancias, ¿no? Pero para el caso es equivalente, pues, ¿no? Pero entonces, en términos de aplicaciones, por lo regular, el factor de descuento toma esta forma. Pero la interpretación así ya, eso te modela la depreciación del dinero. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice que, de hecho, cuando uno dice que voy a invertir en varias partes, ¿ok? Como dices tú, ahorita lo que se me ocurre es alguien un poderoso, pues, ¿no? ¿Sí? Pues invierte en varias partes a diferentes tasas de descuento, pues, ¿no? ¿Sí? Ah, ok, ok. Ujú. Entonces, uno puede considerar cada inversión como un jugador, ¿sí? Y lo que quiere es como un equilibrio, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo modelas tantas tasas y tantos estados de la inversión? Entonces, eso es lo que se me ocurre a mí. O sea, a lo mejor uno de finanzas o un economista o un financiero me dice, no tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Pero eso es lo que se me ocurre a mí como matemático o la urgencia de encontrar ejemplos. No, pero suena bien A mí me porque parece que tiene imagínate un sentido. Yo no soy portafolio, inversionista, pero sí tiene, Ajá. me imagínate un gusta la portafolio de interpretación. inversiones. Entonces tú Sí, sí, tratas de equilibrar que la probabilidad de que pierdas en una contra la probabilidad de que ganes en la otra, en promedio, ganes más de lo que pierdes, ¿no? Entonces, esas tasas de interés con tu portafolio de inversiones es la parte que te gustaría equilibrar, ¿no? sí, Porque, sí, claro. Y aquí nomás se pasó a decir, esta tasa de interés por lo regular es aleatoria, es una variable ajá, aleatoria. Entonces, en ese sentido decíamos que el factor de descuento es una variable aleatoria. Es ahí donde creo yo que es toma importancia, ¿no? El caso estándar, este factor es constante, ¿sí? Pero se trataría de modelar lo otro. no, por ejemplo, Paco, mi hijo, lo que hace es compra y vende monedas, el peso, por ejemplo. Entonces el peso de repente sube y de repente baja.
y es aleatorio, Claro. cuándo sube, cuándo baja, y cuánto sube y cuánto baja. Entonces, en realidad sí, sí es una variable aleatoria la que tienes que tomar en cuenta ahí. Y te digo, él invierte en diferentes monedas. Es un poco tu cuadrito de la derecha, ¿no? Cada moneda del dinero que el fondo que él tiene, pues una parte se va a uno, una parte se va a otro, y sus cálculos tienen que tratar de predecir que va a perder en algunas y va a ganar en otras. Entonces, Claro. ¿cómo le haces para tomar la decisión de cuál va a subir más y en cuál vas a ganar y cuál vas a perder para que la diferencia siempre esté en el lado positivo? Pues te decía Sí, sí. que este modelo me suena como súper adecuado para ese tipo de transacciones en las que yo lo he visto que se mete, y, y contempla todo, esto de aleatorio. eh, la verdad que te digo que el modelo suena interesantísimo. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por tu respuesta, Adolfo. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar? Bueno, entonces, por favor, Estelita, si puedes proyectar el reconocimiento de Adolfo. Bien, el Departamento de Matemáticas del CIMESTAF otorga la presente constancia al doctor Adolfo Mijarres Sosa por su conferencia Juegos Estocásticos de Grandes Poblaciones impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos el día de hoy. Por favor, abran todos sus micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor. Muchas gracias, Adolfo. No, gracias a ustedes. Excelente, excelente charla, gracias. Gracias. Oye, Muy bien, bueno, ¿Y el Pacheco? ¿El Pacheco? perdón, Carlos Pacheco, ¿no está, no? Está durmiendo. Pacheco, no, no, fíjate que siempre viene estas charlas, pero hoy parece que no pudo. En fin, Él me lo bueno, pues saluda. les doy las gracias a todos. Les recuerdo que esta es la última sesión de nuestro seminario para este semestre. Un semestre que dedicamos pues prácticamente enteramente a la teoría de juegos. Para el próximo periodo vamos a hacer un ciclo. En este caso lo vamos a dedicar a temas de inteligencia artificial y ciencia de datos, y justamente el doctor Francisco Cervantes, que nos acompaña el día de hoy, pues va a estar colaborando en la organización de nuestro seminario. Pues ya les mandaremos las indicaciones con tiempo para la primera sesión de nuestra próxima edición, y pues por este periodo les doy las gracias a todos por su entusiasmo, por su participación. Creo que ha sido un excelente ejercicio. Y les recuerdo a todos que las sesiones están grabadas. Ustedes pueden invitar a sus estudiantes, a toda la gente que considere que esto les pueda aportar eh, conocimientos, pues adelante, estamos abiertos. Y también estamos abiertos a cualquier comentario, cualquier cuestión para mejorar nuestro seminario, estamos al pendiente. Pues muchísimas gracias, gracias por todo Gracias, Adolfo. y nos Gracias. vemos. No, Gracias, gracias.